Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia de Rocío Extremadoiro Rioja. Ella es doctora en Ciencias Sociales y también es docente. Rocío, muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a la teleaudiencia. Rocío hace unas semanas atrás escribió una carta dirigida a la abuela Grillo, una carta que me llamó mucho la atención y que me inspiró a retomar la ternura de esa carta para poder hablar de un tema que es importante, la protección de todo lo que significa y la salvaguardia del medio ambiente. Pero empecemos así. Escribiste una carta a la abuela Grillo. Primero que nada, Rocío, ¿quién es la abuela Grillo? Bueno, la abuela Grillo viene de un mito ayoreo, ¿no? Viene de un mito ayoreo, es una deidad que se supone trae la lluvia. Hay una leyenda que dice de que, bueno, justamente el canto de los grillos se reactiva con la llegada de la lluvia. Entonces hay este mito de que es una deidad femenina que sería la encargada de traer la lluvia. Es un mito ayoreo muy bonito, muy interesante. Y ha sido rescatado en un lindo cortometraje animado que se ha realizado justamente como una crítica respecto al acceso al agua en Bolivia, ¿no? Respecto a los problemas ambientales, el acceso al agua, se ha aludido incluso a la guerra del agua en este pequeño cortometraje. Y bueno, un poco este cortometraje lo que intenta es contrastar una visión más dulce, más respetuosa con la naturaleza y sus ciclos, con el agua, con las lluvias a través de la abuela Grillo, y hacer una crítica a lo que sucede en el contexto nacional respecto al manejo ambiental y específicamente del agua, ¿no? Entonces se ha hecho este documental que se ha inspirado en esta leyenda ayorea de la abuela Grillo y que, bueno, es una reflexión que habla del manejo del agua y del derecho al agua como algo fundamental para los pueblos. Entonces, bueno, yo inspirada en ese documental, inspirada también en la leyenda ayorea, hice esta carta que simplemente es una interpelación a lo que está sucediendo en el país respecto al manejo del medio ambiente, específicamente con los incendios que han ocurrido en la Chiquitanía y otros desastres ambientales que están siendo parte de la agenda ahorita, que todo el tiempo están ocurriendo desastres ambientales, incendios y demás. Por eso me animé a escribir esta carta a la abuela Grillo, que es una interpelación sobre cómo se concebía la naturaleza y el medio ambiente según algunas culturas, las culturas precolombinas, etcétera, o lo que queda todavía de aquella concepción respecto a lo que es verdaderamente lo real en el manejo del medio ambiente en el marco de un contexto de gobiernos que dicen rescatar las sabidurías ancestrales, no obstante en la práctica es algo absolutamente distinto. Continuamos nomás con un patrón extractivista, desarrollista respecto al manejo del medio ambiente, y por eso esta es una carta que en un intento, digamos, más literario, dulce, pretende hacer una reflexión al respecto, ¿no? Esta gran diferencia que hay entre la retórica ambientalista y la práctica respecto al manejo del medio ambiente, principalmente a nivel gubernamental, pero también es un problema colectivo. De acuerdo, Rocío. Podemos afirmar entonces que a partir de lo que es la leyenda ayorea de la abuela Grillo, se ha podido construir un imaginario, un imaginario popular que hasta cierto punto de nuestra realidad se lo ha mantenido. ¿Y qué sucede con el otro imaginario? Es decir, tengo entendido que ya no convivimos con ese mismo imaginario, ¿verdad? Sí, es que hay un asunto, ¿no? Incluso en la Constitución boliviana, en la nueva Constitución boliviana, está presente ese imaginario de que el Estado plurinacional va a ser además el paladín a nivel mundial en la defensa de la naturaleza. Está enunciado en la Constitución
también permanentemente en foros internacionales, a nivel internacional, el actual gobierno se autodefine como precursor y bueno, uno de los principales gestores de esta idea de un modelo de desarrollo o un modelo societal que esté en equilibrio con el respeto y la protección de la naturaleza, lo que ellos llaman Madre Tierra, Pachamama, etcétera. Es un imaginario que está presente en la conciencia colectiva boliviana y también esa idea de que el rescate de las culturas indígenas originarias también nos llevarían hacia un paradigma mucho más equilibrado respecto a la relación entre ser humano y naturaleza. Hay ese imaginario. Está presente en los discursos, está presente en los simbolismos, las autoridades gubernamentales permanentemente aluden a ese imaginario, específicamente el presidente Evo Morales, además esto especialmente en foros internacionales, ¿no? Pero una cosa es el simbolismo, el imaginario, la retórica, los discursos, y otra muy distinta está siendo la práctica política, porque la práctica política sigue respondiendo nomás a una concepción sumamente clásica y tradicional del extractivismo y del desarrollismo. Y bueno, se da esa contradicción. ¿Por qué? Porque ya en las políticas gubernamentales lo que encontramos es nomás un modelo de desarrollo que sigue siendo basado en industrias extractivas, hidrocarburos, minerales, hablan de energía también al respecto. Un modelo de desarrollo que además responde también a una visión clásica de lo que sería el progreso como sinónimo de grandes infraestructuras, de asfalto, de cemento, de obras, lo que llaman el obrismo y demás. Y por tanto este modelo de desarrollo sigue ocasionando serios problemas de deterioro ambiental, como todo modelo de desarrollo basado en industrias extractivas. Entonces, qué sé yo, exploraciones mineras, exploraciones petroleras, explotación petrolera, hidrocarburífera, el manejo, por ejemplo, bueno, lo que se quieren hacer las represas, el hecho de que se están avasallando permanentemente áreas protegidas a nombre de estos proyectos, denota que la práctica sigue respondiendo nomás a un modelo extractivista y como todo modelo extractivista, además bastante irresponsable porque como te decía hace un momento, ni siquiera se respetan las áreas protegidas, como todo modelo extractivista, la concepción de la naturaleza es totalmente distinta a la que dice esta retórica más bien romántica respecto a la madre tierra. La concepción de la naturaleza desde un modelo extractivista es simplemente que la naturaleza está al servicio del ser humano y sus necesidades, los seres vivos también están al servicio del ser humano y sus necesidades. Esto parte de paradigmas mucho más antropocéntricos como el positivismo, el desarrollismo mismo, y bueno, entonces todo eso de que la naturaleza, la madre tierra, los seres vivos vivan en equilibrio con nosotros, queda simplemente en el discurso, porque lo que está sucediendo, como te decía hace un momento, es absolutamente lo contrario. Lo que ha acontecido con los incendios en la Chiquitanía da cuenta de aquello, ¿no? Porque sabemos que estos incendios han respondido a la ampliación de la frontera agrícola, tiene que ver mucho con el agronegocio, sigue teniendo que ver con el fortalecimiento de la burguesía agroindustrial cruceña, que eso ya se gesta más o menos desde la dictadura de Banzer, cuando se van fortaleciendo estas plutocracias, y bueno, continúa nomás ese modelo que contrasta mucho con esta retórica pachamamista, pro mar tierra, pro seres vivos, por equilibrio. Entonces, esta carta un poco lo que quiere mostrar es ese gran abismo entre retórica, discursos, simbolismos y prácticas ambientales. Lamentablemente las prácticas ambientales no distan mucho del pasado e incluso se han incrementado los niveles de afectación a la naturaleza, como te decía hace un momento. No se respetan las áreas verdes, no se respetan las áreas protegidas, los parques nacionales. Ese mismo modelo también se trasluce en las ciudades, donde cada vez hay más cemento y menos áreas verdes, porque en el fondo también prima otra lógica que viene de un pensamiento del siglo XIX, que dice que la civilización es pues el dominio de la naturaleza, cemento, asfalto, grandes infraestructuras, y en cambio la barbarie vendría a ser la naturaleza misma, ¿no? Y eso también trasciende la conciencia colectiva. De esa manera también mucha gente, hay sectores que
prácticamente le tienen aversión a los árboles, a la vegetación, a los seres vivos, porque es como si les recordara esta antítesis de lo que no es la civilización, que es lo salvaje. Entonces, bueno, es mucha contradicción al respecto. Rocío, hace unos días atrás escuchamos también un debate donde pareciera que no se responden así. De acuerdo, la naturaleza, lo armónico, etcétera, etcétera, pero otra cosa es con guitarra. Entonces, ¿tú consideras, Rocío, que Bolivia, para vivir, necesita realmente ingresar en estos otros imaginarios posmodernos, de supuestos logros posmodernos, de confrontación con la madre naturaleza y no tanto de convivencia sana con ella? Sí, hay una constante que se repite a lo largo de la historia de este país y yo la verdad no tengo una respuesta para decir si realmente en el país podremos salir algún día de este modelo extractivista, primario exportador principalmente, aunque permanentemente en los programas de gobierno se plantea la industrialización de esta industria extractiva, pero la constante en la historia boliviana es que siempre hemos dependido de productos extractivos, ¿no? Hidrocarburos, minerales, principalmente hidrocarburos y minerales, bueno, la goma, la agroindustria, etcétera, ¿no? Y de esa dependencia lamentablemente no hemos salido. Entonces es como que para vivir este país necesita nomás seguir recurriendo a este mismo paradigma extractivo, ¿no? Ese es un poco el consuelo de tontos que nos presentan los distintos gobiernos. Dicen, bueno, ¿de qué vamos a vivir? Si no vamos a vivir de hidrocarburos o de minerales, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a generar los ingresos públicos? Y bueno, a partir de esa idea, dale que dale con las políticas extractivistas de forma irresponsable. Yo no sé si algún día este país va a salir de este patrón, ¿no? Que es más que nada basado, digamos, en una lógica primario exportadora, extractivista, etcétera. Lo que sí es que si hubiera voluntad política e institucional, si hubiera un mínimo de institucionalidad en el manejo de los gobiernos y en el manejo de los recursos y bienes públicos, este patrón extractivista podría ser administrado de mejor manera y podría de alguna manera generar más equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Lo que siempre ha faltado en la historia de este país: institucionalidad, un manejo transparente del modelo económico que se propone, ya no tanto pensando en el enriquecimiento de algunas plutocracias que continúan nomás siendo las más beneficiadas en esta repartija de la torta, no se piensa siquiera en el bien común y menos se está pensando en las generaciones futuras, porque a seguir con este modelo extractivista, digamos, en semejante ímpetu de continuar incluso buscando petróleo, minerales en parques nacionales, en áreas protegidas, bueno, yo no sé qué les va a quedar a las generaciones futuras. Y de todas maneras, por más ingresos que generen estas industrias extractivas, la pregunta es si aquello nos genera a la larga calidad de vida. ¿Por qué? Porque vivir en un país donde no hayan áreas protegidas, donde no hayan patrimonios naturales, donde cada vez más se deterioran las áreas verdes y se las reemplaza por el cemento, donde sinónimo de hacer gestión pública sea hacer canchas de pasto sintético o grandes polifuncionales u obras que se caracterizan por enormes infraestructuras, pero no se sabe muy bien para qué sirven, tienen utilidad dudosa. De continuar con ese patrón, lo que vamos a sacar es que, bueno, primero se nos van a agotar los recursos y segundo, bueno, vamos a tener una calidad de vida cada vez peor, porque vivir en un contexto donde el aire está contaminado, donde el agua está contaminada, por ejemplo, con recursos mineros permanentemente, hay las denuncias que se contaminan los ríos, las vertientes, etcétera. En un paraje calcinante donde no haya vegetación, donde no haya árboles, donde no haya áreas verdes, no sé si a eso se le pueda llamar calidad de vida. Entonces, yo creo que ahorita ya como ciudadanos nos estamos dando cuenta de esta situación y por eso estamos actuando en consecuencia. No se trata de ganas de fregar, de joder. En realidad se trata de que estamos defendiendo algo básico. Comer alimentos sanos, no envenenados, beber agua limpia, nada más pedimos, respirar en lo posible aire puro y poder transitar en caminos con sombra,
¿Qué más? O sea, es algo sumamente básico, son derechos humanos muy básicos, muy vitales, muy importantes, y por eso estamos un poco tratando de incidir. No consideramos viable a futuro un patrón extractivista tan desmedido e irresponsable como el que en la práctica se está planteando, y bueno, ya tenemos aquí las primeras consecuencias ambientales. Esos incendios de la Chiquitanía no solamente responden a los intereses de la agroindustria y demás, la ampliación de la frontera agrícola, interés de ganaderos, olleros, etcétera, sino también denota que no hay capacidad institucional para prevenir, mitigar y frenar estos desastres. Se les ha ido de las manos, y eso denota mucho lo que significa la capacidad institucional para tratar el tema ambiental. Entonces, muy mal, no está bien la cosa. Sí, pareciera que a partir de esa nefasta explicación de que de algo debemos vivir, se llega a justificar que de ese mismo algo todos debemos morir, ¿no? Pero bueno, en fin, ya lo has un poco vislumbrado, pero al final, ¿qué charque nos vendieron y quiénes han sido los vendedores? ¿Será que nos vieron la cara de compradores de espejismos baratos, completamente acríticos? En nombre del progreso, del posmodernismo, Bolivia moderna. Sí, en este charque que nos han vendido hay una especie de esquizofrenia, ¿no? Hay una especie de bipolaridad, mejor dicho, ¿no? Por un lado nos han vendido un charque que aseguraba de que este nuevo modelo, el modelo del llamado proceso de cambio, se iba a caracterizar por el respeto a la naturaleza. Incluso ni siquiera la llamaban naturaleza, o la llaman naturaleza, le dan un nombre todavía mucho más sentido, más ligado a la idea de que la naturaleza también representa un ser vivo, y le decían madre tierra, ¿no? O Pachamama. Entonces, por un lado nos han vendido eso, nos han asegurado, incluso están eso también plasmado en la nueva Constitución, hay parágrafos sobre medio ambiente que reflejan este imaginario, nos han asegurado que este modelo iba a ser equilibrado, iba a ser respetuoso con la naturaleza, con sus seres vivos, porque además se la consideraba un ser vivo a la misma naturaleza, por eso se le llama Pachamama, Madre Tierra, etc. Y eso permanentemente se vende principalmente en foros internacionales. Internacionalmente el gobierno permanentemente exporta este discurso, este simbolismo, y además se autonombra como baluarte de esta lógica, ¿no? Y bueno, hablan del vivir bien, de un equilibrio con la naturaleza, del respeto a la naturaleza. Por un lado está eso, pero por otro lado está la otra bipolaridad que se refleja en la praxis de la gestión pública y también se enmarca en algunos discursos, y es esa idea de progreso como sinónimo de cemento, asfalto, grandes infraestructuras, incluso canchas de pasto sintético, por ejemplo, que se pueden ver en parajes, digamos, en el campo, ahí en medio de dos montañas. Me acuerdo haber visto yo una cancha de pasto sintético totalmente vacía, no sé quién puede usar una cancha de pasto sintético con esas características. Y además esta idea, que es una constante que se repite a lo largo de la historia del país, de que se nos ha metido en la cabeza de que sin los recursos extractivos este país no tiene ningún futuro y no puede vivir, ¿no? Entonces, a mí primero me parece no solamente falta de imaginación, ¿no? Sino también que no hay voluntad política para regular este modelo, porque hasta ahora lo que se ha visto con la práctica en la aplicación del modelo es una explotación y exploración, por ejemplo, hidrocarburífera, minera, los intentos de las represas y demás, que es que refleja una concepción de explotación de la naturaleza sumamente desmedida. Y en los discursos, ¿cómo se justifica eso? Bueno, es que Bolivia se tiene que desarrollar. ¿Qué es el desarrollo? Pues finalmente. Entonces, es como si se retornara a los paradigmas clásicos de desarrollo, aquellos paradigmas que estuvieron en boga en el siglo XIX, y la idea de desarrollo como sinónimo de el dominio del ser humano sobre la naturaleza, en lo posible evitar, digamos, incluso la vista de la naturaleza, porque es como el recuerdo de lo salvaje,
Y bueno, para ser modernos y desarrollados, ¿qué tenemos que tener? Grandes ciudades, grandes infraestructuras, mucho asfalto, mucho cemento. Entonces, incluso desde las comunidades más pequeñas, de municipios más pequeños, hay esta idea y bueno, están haciendo sus mamotretos, están asfaltando todo, muchas veces de manera irracional. La idea también de las grandes carreteras, las grandes infraestructuras está muy presente. Y eso es pues el desarrollismo clásico que deviene del siglo XIX y que ahora en pleno siglo XXI en Bolivia se trata de implementar como si la humanidad ya no hubiera aprendido duras lecciones al respecto, porque efectivamente en el siglo XIX gran parte de la humanidad estaba en esa lógica, había la convicción de esa lógica, el positivismo dominaba como paradigma, después viene a entrar los llamados paradigmas desarrollistas y bueno, era lo que se pensaba en la época. Pero en el siglo XXI ya hemos vivido las consecuencias de este paradigma, ya estamos viviendo las consecuencias de este paradigma. O sea, finalmente el cambio climático no es un fenómeno que viene de Marte o es aleatorio, el cambio climático es un fenómeno que refleja los efectos de la intervención humana sobre la naturaleza a partir de esos modelos ilusos que creían ilusamente que la naturaleza está a nuestro servicio y cuando no es así, nosotros somos un ser vivo más. En realidad nosotros dependemos del entorno natural y recién estamos como humanidad en el mea culpa porque las consecuencias ambientales empezamos a padecerlas ahora, ya en una especie ya de borde, estamos al borde. Y en Bolivia, en lugar de aprender esas lecciones, que son lecciones para toda la humanidad, más allá de las nacionalidades y demás, ¿qué es lo que hacemos? Darle con un paradigma que ya está obsoleto, que viene del siglo XIX, pero que está bien metido en nuestra cabeza con esa idea de que civilización es, pues, cemento, asfalto, infraestructuras, ciudades grises, mejor si están peladas de vegetación, y barbarie, ¿qué sería? La naturaleza, los animales, los seres vivos. Ahí incluso, paradójicamente, porque es un paradigma también basado en ciertas ideas racistas, ahí incluso se vincula lo indígena. Y a mí por eso me llamó mucho la atención cuando se quería hacer la carretera por el Tignis, por ejemplo, y los indígenas se movilizaron en contra y abogando por el respeto a su forma de vida muy vinculada a la naturaleza. Y el mismo gobierno les dijo, pero señores, dejen de vivir ustedes como salvajes. Poco más les dice, civilícense. Entonces, ese es un reflejo de este paradigma que es, además no solamente es antropocéntrico, es sumamente etnocéntrico. Paradójico que un Estado que se dice defensor de la Madre Tierra y de la Pachamama, en el fondo nomás, en su práctica, siga nomás con un paradigma desarrollista, extractivista, y esta dicotomía civilización o barbarie que viene del siglo XIX y se supone que además la humanidad ya superó aquello. Pero parece ser que en Bolivia estamos un poco atrasados al respecto. Pero Rocío, frente a todo lo que has explicado, que está muy claro, y frente a este desastre nacional no declarado pero vivido, ¿sigue siendo impensable poder retomar el imaginario de vida planteado por la abuela Grillo? Yo creo que no es impensable. O sea, efectivamente, las políticas públicas reflejan más bien este otro paradigma. Tampoco es nuevo, no es que este gobierno es el primero en ejercer, digamos, este paradigma desarrollista y extractivista. En realidad, esto viene de antes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que se supone que este gobierno del llamado proceso de cambio, como dice el proceso de cambio, prometía una transformación, prometía un cambio. No ha habido tal. Más o menos continuamos nomás en la misma lógica. Pero de todas maneras, yo creo que sí es posible caminar hacia paradigmas más respetuosos y equilibrados con la naturaleza, principalmente a partir de poco a poco ir cambiando la conciencia ciudadana. Lo que se está viendo es que hay movimientos ciudadanos, hay grupos ciudadanos, la misma ciudadanía se está organizando justamente para un poco revertir los efectos de este paradigma desarrollista, extractivista, y también un poco en defensa propia. Porque yo creo que como ciudadanos en Bolivia nos estamos dando cuenta de que, aparte de lo iluso y, suicida, que es este paradigma, nos estamos dando cuenta que aparte de eso,
no nos genera calidad de vida. Entonces yo creo que sí hay esperanza al respecto, principalmente en cuanto está cambiando poco a poco la conciencia colectiva de la ciudadanía. Creo que el tema ambiental está cada vez más vigente en la agenda pública y política, es algo que ya los mismos gobiernos no pueden obviar. Las propuestas de los partidos, por ejemplo, para estas elecciones de octubre del 2019, sí o sí están tomando el tema ambiental porque es prácticamente ya algo obligatorio en la agenda pública, y creo que hay que tomar esas oportunidades políticas para seguir generando conciencia y tal vez como ciudadanos ir planteando propuestas para que a partir de las políticas públicas ya no sea tan irresponsable el manejo ambiental, ya no sea la quinta rueda del carro. Por ejemplo, otro síntoma de esta situación lamentable es que en los proyectos de inversión pública, y eso te hablo de tanto de municipios, de gobernaciones, como también del gobierno nacional, lo que menos se contempla es el tema ambiental. Siempre se lo trata como una formalidad. A veces los proyectos de inversión pública ya se empiezan a ejecutar sin que tengan siquiera las fichas y licencias ambientales. Ahí está un buen referente de de la seriedad con que se toma el tema ambiental. Entonces, ante eso, sí siento que hay ciudadanos que están empezando a incidir para que cambie esa mentalidad. Yo creo que va por ahí. Y poco a poco también se está extendiendo. Y no solamente es una cuestión de reflexión o de romanticismo, no es una cuestión de que, porque nos gustan los animales, nos gusta la naturaleza, nos gustan los árboles, cosa que es cierta, porque habemos personas que respetamos a los seres vivos, nos parecen lindos, nos parecen tan alucinantes como el mismo ser humano, pero no solamente es eso. Ahorita lo que se nos juega es la calidad de vida. Y por eso los ciudadanos yo creo que se están levantando y de alguna manera están tomando conciencia. Yo creo que por ahí va la esperanza. O sea, a partir de la ciudadanía, quién sabe, podamos recuperar esta honda sabiduría que se refleja en, por ejemplo, la abuela Grillo. Muchísimas gracias, Rocío. El tiempo corre. Hemos llegado a la conclusión de este programa. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias Silvano, y bueno, un saludo a la teleaudiencia. Bueno, estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con la doctora Rocío Extremadorio Rioja. Hablamos del tema de la naturaleza, la preocupación que todos tenemos que tener a partir de una nueva acción, una nueva actividad de toma de conciencia. Quizás sería bueno la llegada de un movimiento verde al estilo de los europeos, que todavía acá no toma mucho peso. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hoy hablamos de la abuela Grillo. Hasta la próxima oportunidad.